Buenos días chicos y chicas de tercero y cuarto, soy el profe Andrés y hoy vamos a continuar con la explicación sobre los distintos sectores económicos, es decir, los tres grupos en los que clasificamos los distintos tipos de trabajo, y vamos a comenzar con el sector secundario, ¿de acuerdo? Ya que en anteriores vídeos hemos visto el sector primario. Bien, vamos a ello. Para comenzar, recordamos que el sector secundario es ese sector en el que se transforman todos aquellos productos obtenidos por el sector primario, es decir, los alimentos y materias primas, es decir, los materiales que se han obtenido directamente de la naturaleza a través de los distintos trabajos agrupados en el sector primario. Estos materiales o estos alimentos son transformados en este sector secundario antes de proceder a su venta o su consumo a través de trabajos del sector terciario. ¿Bien? Vale. Vamos a ver qué tres grandes grupos tenemos en este sector secundario. Por un lado tenemos la artesanía, la industria y la construcción. Vamos a verlo uno por uno, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos con la artesanía. La artesanía es el conjunto de trabajos que transforman esa materia prima, esos materiales obtenidos por la naturaleza en el sector primario, y lo transforman en otros objetos, pero utilizando sus manos o máquinas muy sencillas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, agruparíamos dentro de esta artesanía a los joyeros, a los alfareros o a los curtidores. Para los que no sepáis lo que son los curtidores son los artesanos que con sus manos o con máquinas sencillas transforman la piel de los animales obtenidas por la ganadería en el sector primario, acordáis que esa era una actividad del sector primario, pues estos artesanos transforman esta piel, estos curtidores, en ropa, o en chaquetas de cuero, o en bolsos, o en zapatos, o en carteras, ¿de acuerdo? De esa manera transforman esa materia prima obtenida por la naturaleza de los animales en otros objetos. Por eso pertenece al sector secundario, porque realiza esa transformación. Por otro lado tenemos la construcción. La construcción se refiere a todos aquellos trabajos que están relacionados pues con la construcción, la edificación de colegios, de pisos, casas, farmacias, hospitales. Es decir, dentro de este grupo pues meteríamos a los albañiles, a los arquitectos, a los fontaneros, por ejemplo, o incluso a los electricistas, ¿vale? Son trabajos que cogen otros productos transformados para construir cosas, para edificar cosas. Muy bien. Y por último tenemos la industria. La industria, al igual que la artesanía, lo que hace es transformar esos productos del sector primario en otros artefactos, otros objetos, para ser consumidos posteriormente. ¿Cuál es la principal diferencia? Que mientras que en la artesanía se utilizan las manos o las máquinas sencillas, en la industria, las fábricas, utilizan pues máquinas más complejas, cadenas de montaje en las que intervienen muchas personas. Tenemos dos tipos de industria. Por un lado, la industria de base y por otro lado, la industria de consumo. Vamos a analizarla, ¿de acuerdo? La industria de consumo es aquella industria que transforma productos para mandarlos directamente al sector terciario. Es decir, recoge una serie de productos, una serie de materiales, realiza una transformación y de esa transformación surge un producto que va a salir directamente a otro sector económico, al sector terciario, para su consumo o venta. Dentro de este tipo de industrias tendríamos, por ejemplo, la industria del automóvil, que fabrica los coches, la industria farmacéutica, que fabrica medicinas, o la industria alimentaria, que es la encargada de fabricar alimentos. Por otro lado, tendríamos la industria de base. ¿En qué consiste la industria de base? Pues bien, la industria de base toma esas materias primas del sector primario, realiza una transformación de esos productos para crear otro producto. Es decir, cojo una materia prima del sector primario, realizo esa transformación, por eso estoy en el sector secundario, y obtengo otro producto. ¿Qué es lo que pasa? Que este producto, en lugar de irse al sector terciario, para su venta o consumo, va a continuar en el sector secundario, para sufrir otra transformación. Por ejemplo, dentro de esta industria de base tenemos la metalurgia. La metalurgia se encarga de fabricar metales. Se pueden utilizar esos metales para que esta industria de base, una vez que ya tenemos el metal, pasaría a la industria de consumo para utilizar esos metales para construir un coche.
Otro ejemplo, pues por ejemplo tenemos la industria base química, que es la que se encarga de realizar productos químicos, como por ejemplo para la lejía. O la cementera, que es la que se encarga del cemento. Si os fijáis, aquí yo tengo una industria base, que es la cementera, en la que yo he obtenido una serie de materiales, una serie de minerales del sector primario, que han sido recogidos por la naturaleza. En esta industria base, que es sector secundario, transformo esos minerales en cemento, y el cemento, en lugar de ir directamente al sector terciario, pasa a la industria de consumo o a la construcción, como sería este caso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para poder construir los edificios se necesita ese cemento. Una vez que ya tenga el edificio construido, pues ya, por ejemplo, si es un piso o una casa, pues ya pasaría al sector terciario. Otro ejemplo para que lo veáis más claro. Yo tengo aquí un tomate que habrá sido recolectado por la agricultura del sector primario, ¿de acuerdo? Y aquí tengo un envase. Este envase, vamos a imaginar que es un envase que está vacío, ¿de acuerdo? No hay tomate dentro. Y es un envase, pues, de los que yo puedo encontrar en el Mercadona. La industria de base recoge un tomate, por ejemplo este, y un cartón. Fabrica este tetabric. Este tetabric, que es el envase en el que va a ir ese tomate frito, pasa a la industria de consumo. Y ahora sí, la industria de consumo, en este caso sería la alimentaria, con esos tomates que han sido recogidos por el sector primario y esos tetrabric fabricados por una industria de base del sector secundario, ya esta industria de consumo rellena el tetrabric, el envase, con el tomate y ya se lo envía al sector terciario, que sería el de la venta, por ejemplo, para comprarlo en el Mercadona. Bien, espero que os haya quedado claro. Si tenéis algún tipo de duda podéis volver a ver el vídeo, podéis consultar vuestro libro, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego!